Buenas gente, bienvenidos a Generando Teoría. Yo soy Víctor y en este vídeo vamos a hablar sobre por qué son tan comunes las teorías de la conspiración y qué razones existen para que cada vez más gente crea en ellas. Empezaremos presentando qué son y luego veremos quiénes son más propensos a creer en ellas. Por último, presentaremos las 4 ideas principales de por qué la gente cree en esta serie de teorías. Para ello trataremos la temática no solo desde la sociología, sino desde otras ramas del conocimiento como pueden ser la psicología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conspiración? La mayoría tenemos en mente que las conspiraciones son ideas sin demostrar que se asientan en un conocimiento falso. Si acudimos a la RAE, esta lo define como unirse contra un particular para hacerle daño. Sin embargo, estas dos ideas se nos quedan un poco escuetas a la hora de comprender el fenómeno que rodea la conspiración. Si acudimos a la doctora Dora Oliva-Vicol en su informe Las creencias en teorías conspirativas de 2020, esta lo define de la siguiente forma, la cual considero más acertada para comprender el fenómeno. Las teorías conspirativas son intentos de explicar las causas de importantes eventos sociales y políticos, con afirmaciones no confirmadas sobre tramas secretas orquestadas por actores poderosos. No se trata solo de teorías que podrían ser investigadas empíricamente, sino de conjeturas, que no se pueden comprobar ni desacreditar, porque rechazan las pruebas disponibles al público desde un comienzo. Los científicos sociales llamamos a este tipo de afirmaciones no verificables. No importa cuántas veces se intenten someter a prueba, siempre van a escapar. Con esta definición en mente, vamos a recorrer diversos apartados para comprender cómo funcionan en nuestra sociedad las teorías de la conspiración y por qué es tan jugoso creer en ellas. Veremos quién cree comúnmente en estas teorías y cuáles son las que más se extienden. Por último, responderemos a la pregunta inicial del vídeo: ¿por qué creemos en las conspiraciones? Según vayamos avanzando con las distintas perspectivas, se irá generando una imagen más clara de por qué son tan populares estas ideas y cómo funcionan. Diversos estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unido advierten que aquellas personas que habitualmente más suelen creer en este tipo de ideas son las que poseen únicamente estudios básicos. Sin embargo, esto no parece del todo significativo. Del mismo modo, las variables de edad, etnia o sexo no resultan categóricas a la hora de afirmar que algunos colectivos crean más que otros en las teorías conspiranoicas. Aunque existe una ligera correlación en algunos grupos, esta no parece reflejar una relación de causalidad. Para ello sería necesario investigaciones en mayor profundidad. Veamos quién se anima a seguir con esta línea de investigación. Ahora intentaremos resolver el siguiente apartado. En este caso, las teorías en las que creemos dependen, en gran medida, de nuestro entorno cultural, dado que en función del país se cree más en unas teorías de la conspiración que en otras. Por ejemplo, ciertos estudios reflejan que en Reino Unido un 6% de la población cree que el virus del VIH fue creado en un laboratorio. Sin embargo, en Sudáfrica las cifras suben hasta un 27%. Las teorías de la conspiración no se expanden del mismo modo en todos los países. Esto nos lleva a entender que las conspiraciones más populares se deben al interés que despiertan una temática concreta en una zona o grupo social. Esto nos podría recordar a casos particulares de nuestro país de origen. En el caso de España, si preguntas a un ciudadano sobre la llegada del hombre a la luna, el número de personas que te desmentirían utilizando teorías conspirativas es mínimo. En cambio, si hablamos de temas que han impactado más en nuestra sociedad, sí existen gran número de creencias o leyendas negras. Un claro ejemplo ocurrió en España en el año 2004. Tras los atentados de Atocha por parte de un grupo terrorista islámico, el gobierno de aquel entonces anunció que había sido ETA, una banda terrorista que durante años atentó por toda España. Gran parte de la población aceptó la falacia, pero en el resto de Europa se siguió pensando que había sido Al-Qaeda. Nos afectó más a los españoles porque lo vivíamos de cerca. ¿Existen casos similares en vuestros países? Si es así, podéis dejarlo en los comentarios y así todos aprenderemos un poco más. Hoy en día poseemos mejores datos acerca de cuánta gente cree en las teorías de la conspiración o en qué teorías se cree más. Sin embargo, apenas se ha planteado la respuesta a por qué creemos en dichas ideas. Y dado que este vídeo busca arrojar cierta luz sobre el tema, empecemos. Tras consultar diversas fuentes, artículos y algún que otro vídeo, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Podéis encontrar toda la bibliografía en la descripción, y ya que bajáis, dejad vuestro me gusta y suscribiros al canal si no lo estáis. Ahora vamos a entrar en el tema principal, repasando las 4 razones de por qué creemos en las conspiraciones y qué nos aportan.
La incertidumbre nos resulta un estado mental agotador. Teniendo como fuente válida de información la ciencia, esta resulta cambiante, ya que desarrolla su información además de modificar sus teorías. Y por ende, se buscan otras fuentes más estables para comprender ciertos sucesos que están ocurriendo. Como seres humanos, buscamos siempre dar explicaciones coherentes al mundo que nos rodea, tanto de forma individual como colectiva. Necesitamos una razón para entender por qué ocurren las cosas. Puede ser Dios, los Illuminati o una idea más cercana a la ciencia. El hecho de que encaje con nuestra forma de pensar y nos traiga seguridad es siempre un punto a favor para que las personas empiecen a creer en ciertas teorías conspiranoicas. Se suele hablar de disonancia cognitiva, cuando aquello que damos por sentado no concuerda con la nueva información. Buscamos explicaciones causales a los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Es más cómodo creer en explicaciones no falsables y con una defensa muy fácil como las conspiraciones, que en la ciencia. Cuando alguien se enfrenta a desmentir una teoría de la conspiración, se puede encontrar con el simple hecho o la simple argumentación de es que eres parte de la mentira, y no hace falta más defensa ni argumentación para defender la conspiración. En momentos de gran tensión, miedo o ansiedad, se tiende a buscar explicaciones que os aporten seguridad para comprender ciertos acontecimientos. En la actualidad, nos enfrentamos a nivel mundial a la epidemia de la COVID-19. Muchas han sido las explicaciones que han salido a la palestra para aportar cierta tranquilidad a muchas personas. Pensar que nos enfrentamos al azar de la naturaleza, que ha permitido mutar un virus, que por coincidencias del azar ha puesto en jaque al mundo entero, encerrando a millones de personas en sus casas y cambiando nuestras vidas, son muchas coincidencias. Es más cómodo pensar que ha sido un complot orquestado por Bill Gates que, gracias al 5G, va a controlar el mundo. ¿Es malo creer en esto? Sí, pero al menos tienes un enemigo al que enfrentarte y no al azar. La falta de control sociopolítico es algo que en esta última crisis mundial ha sido una variable que ha supuesto una razón muy importante a la hora de que muchas personas se acerquen a las teorías conspiranoicas. En el fondo, se atribuye a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor causas imaginarias, que nos resultan más fáciles de afrontar como seres humanos. En este caso, se acentúa que las teorías de la conspiración afectan de una forma más profunda a aquellos grupos que socialmente se encuentran interrelacionados. En el momento que existe dentro de una comunidad una culpa por considerarse socialmente inferior o tener algún tipo de problema grupal, surge lo que denominamos como narcisismo colectivo. Es decir, un grupo social se considera a sí mismo importante y al mismo tiempo menospreciado por el resto de grupos de la sociedad. Este tipo de conspiraciones incluyen a los sistemas de control estatal, a las grandes farmacéuticas que controlan el mercado o a grupos de poder que buscan controlar el mundo. Si pertenecemos a un grupo social que consideramos infravalorado, se pueden generar ciertas explicaciones conspiranoicas para justificar la situación en la que nos encontramos y que, aunque sea real, no refleja fidedignamente la causa de este hecho. En ciertos momentos, los poderes políticos se tambalean o se enfrentan entre sí, y la población acaba creyendo en ideas maliciosas que se lanzan desde diferentes esferas políticas. En la mayoría de los casos, en política se enfrentan dos grandes grupos donde salen unos como vencedores y otros como vencidos. Estos últimos tienden a buscar explicaciones que justifiquen su derrota. Lo que lleva a creer con mayor facilidad en las teorías de la conspiración es el hecho de dar explicaciones fáciles a razonamientos muy complejos. Por ejemplo, en las últimas elecciones americanas, aumentó el número de personas que creyeron que las elecciones habían sido amañadas, posiblemente debido a que el expresidente Donald Trump repitió una y otra vez que había ganado las elecciones y luego recurrió a decir que se habían alterado los resultados. Una figura de autoridad para muchos americanos, como es Donald Trump, se abrazó a una serie de ideas maliciosas para dar una explicación fácil a por qué había perdido las elecciones en vez de analizar estado por estado y ver dónde se habían perdido votos o dónde los demócratas se habían movilizado más para dar la vuelta a las elecciones. Esas explicaciones requieren más tiempo, se pueden debatir y generar nuevas hipótesis sobre por qué se ha perdido. Los grandes escándalos políticos también suelen estar rodeados de teorías de la conspiración, siguiendo las mismas lógicas de antes. Aunque las teorías de la conspiración se remontan a la Edad Media, los estudios sobre esta temática son relativamente nuevos y muy enfocados a Estados Unidos y Europa. Aún queda mucho por investigar y escribir sobre este tema. Sin embargo, se llega a las conclusiones de que las teorías de la conspiración ayudan a la población a sentirse más protegidas y dan una explicación a fenómenos que no comprendemos.
Aportan un falso conocimiento que genera una seguridad sobre el mundo que nos rodea y en el fondo son una forma de apaciguar el miedo hacia lo desconocido y la falta de control sobre ello. Por ende, debemos dar un paso adelante, confiar en otras formas de pensamiento como la ciencia. Quizás no tan estable, ya que evoluciona con el tiempo y requiere esfuerzo, dedicación y lecturas. Pero este esfuerzo es mejor que creernos cualquier patraña que nos calme. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Si queréis seguir viendo vídeos de este estilo, suscribiros. Para apoyar al creador, apretad el me gusta. Pero si realmente estáis motivados con este proyecto, lo podéis compartir en todas vuestras redes sociales. Eso ayuda muchísimo. Mucha gente se encuentra detrás de este proyecto, desde Andrea ayudándome con la corrección de los textos, Almudena con la imagen corporativa y Costa intentando que todo lo que escribo tenga algo de coherencia. Por último, gracias a Enrique por darle vida a la cabecera. Puedes encontrar todos sus contactos profesionales en la descripción. Espero que nos veamos pronto en un siguiente vídeo.